Bueno, hola chicos. En primer lugar quiero aclarar que, bueno, ya lo he explicado en un par de directos y tal, pero que estas semanas está habiendo menos ritmo de vídeos porque estoy ya con trabajos y exámenes finales. Así que hasta por lo menos junio, incluso julio, no va a haber otra vez un ritmo de 2 a 4 vídeos a la semana. Pero bueno, voy a intentar traeros todas las semanas mínimo un vídeo y luego aparte los directos. Pero bueno, quitando eso, hoy quiero seguir con el tema este de lenguaje, que vi que en los comentarios apoyasteis también que siguiera haciendo vídeos del estilo, como el del escarabajo en la caja de Wittgenstein y tal. Me gusta que comentéis y digáis bajo, sí, sigue haciendo vídeos de este tipo, porque si no, yo no lo sé. Es lo que os comenté y nada, también muy agradecido que algunos me pusisteis comentarios de, mira, pues podrías hacer esto, cambiarlo un poco así, ¿sabes? Porque cualquier consejo es bienvenido, cualquier crítica constructiva, vamos, para mí mejor que mejor, porque así mejoro, intento hacer los vídeos un poco mejor, intento ser un poco más suelto hablando, explicar las cosas un poco mejor y tal. Pero bueno, quitado todo esto, no me enrollo más. Hoy quiero trataros el tema de Putnam, que es otro filósofo del lenguaje, y en concreto la concepción interiorista y externista del lenguaje. Que esto quiere decir si el lenguaje está dentro de la cabeza, si el significado de las palabras y de las cosas está dentro de la mente humana o está fuera. Así que vamos allá. Antes de empezar con el propio Putnam, quiero daros algunas claves para que entendáis mejor todo esto y con el fin de no ser tan recurrente, no ponerme tan repetitivo es la palabra cuando me pongo a explicar las cosas y que quede un poquito más claro, ¿vale? A ver, primero tenemos la visión internista del lenguaje y la visión externista del lenguaje. En la internista, estos teóricos piensan que los significados están dentro de la cabeza, es decir, que los significados se crean por procesos neurológicos, psicológicos, biológicos, pero que son algo dependiente del sujeto, es decir, el significado de una cosa se lo doy yo, esa cosa no tiene un significado, esa cosa tiene aquel significado o aquello que yo le dé, aquello que yo decida que es. En esta relación internista del lenguaje se cree que el significado de, por ejemplo, león es el concepto que yo tengo en mi mente de león, la idea que yo me hago y el león en sí. El sentido que yo le doy en mi cabeza, la referencia que es el león. Y todo junto hace un significado. Sin embargo, la visión externista del lenguaje y en concreto la visión de Putnam es la que dice que no, los significados son completamente ajenos al ser humano. Es decir, el león era león antes de que viniera el ser humano y lo llamase y lo nombrase. No es que tuviera ese nombre, los nombres los ponemos nosotros, hasta ahí estamos de acuerdo. Pero lo que significa ser león, la esencia de ser león, no es algo que está en nuestra cabeza, es algo que está en el propio león. Es decir, por ejemplo, una serie de características que delimitan su esencia, que es, bueno, pues ser un felino, tener bigotes, tener melena en el caso de los machos, no tenerla en el caso de las hembras, tener garras, vivir en la sabana africana. Todo este tipo de características están dentro del significado, se engloban dentro del significado de lo que es el león. Luego también para que entendáis un poco mejor a Putnam y esta versión externista del lenguaje, hay que ponerlo un poco en su contexto, ¿vale? Putnam es un filósofo posterior al segundo Wittgenstein, el Wittgenstein del Tractatus. Es posterior también a Foucault, es posterior a... Bueno, es posterior un poco, es coetáneo, pero un poco posterior a Derrida, a Popper, obviamente. También lo es en concreto de Camus, que es el que más nos interesa. Entonces, él ya ha pasado por la filosofía existencialista, ya ha pasado por un deconstructivismo del lenguaje. Y hay que entender un poco este contexto para comprender la visión externista del lenguaje. Para poneros en la piel de un externista, de una persona que cree que las cosas tienen un significado en sí, que es algo que, por ejemplo, a mí particularmente me costaba hasta que me he parado a pensarlo desde un punto de vista del existencialismo agnóstico o absurdismo de Albert Camus. Y me parece que os puede resultar interesante para esto.
cuando tú te pones desde ese punto de vista de que la realidad es una cosa objetiva, es algo que existe ahí, pero que no depende de nosotros, que no está ahí para ser conocida por nosotros, es cuando entiendes todo esto del externismo, o por lo menos a mí me lo parece. Tú pon el ejemplo que hemos puesto antes, el león. El león es algo que existe ahí, es un animal, es un ser vivo que está ahí. Y lo que él es, lo que su esencia es, no se adecúa a nuestra forma de comprenderlo. El león es una cosa, objetivamente es una cosa además limitada y con una serie de características limitadas. Sin embargo, que nosotros no conozcamos todas esas características o que no seamos capaces de conocer su esencia en su totalidad, no significa que su esencia sea distinta. Todo esto lo que quiere decir al final es que las cosas de fuera son objetivas y sus significados son objetivos y son independientes del humano. El humano solo puede interpretar esos significados, solo puede interpretar esas cosas, pero realmente no tiene ningún tipo de poder en la creación de dichas cosas, del significado de dichas cosas. Así, por eso yo, por ejemplo, en este caso me posicionaría más en una visión externista, en estos términos que internista, porque un internista te diría que al final la acción humana, el pensamiento humano sobre una cosa es lo que cambia su significado. Cuando combinas lo que el humano piensa y la referencia en sí, es cuando creas el significado, ¿no? León imaginario, mi concepto de león y el león en la realidad forman el significado de león. Pues no, un externista te dice que no, lo que tú pienses en tu cabeza, bien por ti. Pero el significado de león está ahí, en el animal. Y bueno, ahora con esto, que creo que más o menos ya queda medianamente entendido, vamos al experimento mental de Batman que quería comentaros, que es donde está un poco aquí la chicha, creo yo. Y vamos al lío. A ver, primero también una cosilla, Putnam era, igual os suena a alguien, era este tío que decía que los que están capacitados para nombrar las distintas cosas son los expertos, que es donde entra aquí todo este tema del uso experto. Es decir, el significado, seguimos con el mismo ejemplo, el significado de león está en el animal en sí, pero la persona que ha de ponerle el nombre es la que sabe hacer un uso más experto de ese ser en concreto, ¿vale? Es decir, sería el experto, el biólogo, el zoólogo en este caso, el que cogería y diría, bueno, pues esto lo vamos a nombrar así porque yo, conociendo en profundidad su esencia, o lo más en profundidad que se puede a día de hoy, he decidido que lo que más conviene para todos es llamarlo de esta forma. Putnam es de los defensores de esto, que bueno, si bien yo podría no estar tan de acuerdo, me parece completamente respetable, me parece muy bien argumentado. Pero ahora bien, el experimento mental que él propone para probar todo esto de lo que hemos estado hablando es el experimento de la Tierra Gemela. Y me parece muy interesante porque dice de la siguiente manera. Tomamos una Tierra, esta, nuestra Tierra, nuestro planeta, ¿vale? Y cogemos de ejemplo una persona que se llama Oscar. Una persona que se llama Oscar en 1750 y luego la misma persona que se llama Oscar en el año 2018, ¿vale? Pongamos que este tío pues es inmortal y es capaz de vivir tantos años, eso es lo de menos. El caso es que esta persona en 1750 mira el agua y dice, ah, bueno, esto es agua. Y luego en 2018 esta persona mira el agua y dice, bueno, esto es agua, pero ya sabe, por ejemplo, que la composición de este agua es H2O. Sin embargo, lo que te dice aquí Putnam es que antes esa persona no sabía cuál era la composición del agua, no sabía cómo estaba formada el agua, pero como el significado del agua está en el propio agua, el significado no ha cambiado de 1750 a 2018. Lo que pasa es que esta persona, Oscar, ha aprendido a hacer un uso más experto de agua, del concepto agua, del significado de agua. Conoce más en profundidad el significado de agua. Pero, sin embargo, no ha cambiado durante todo ese tiempo. Lo único que ha cambiado es el conocimiento de Oscar sobre el agua en cuestión. Ahora nos vamos a un universo paralelo en el que existe una Tierra que es exactamente igual, que se llama Tierra Gemela. Y existe una copia, un clon de este Oscar, que existe también en 1750 y también es un inmortal que llegó hasta 2018. Y lo mismo con el agua. Él ve el agua y lo llama agua, es aquello que bebemos, aquello que se embotella, en 1750, y en 2018 lo mismo cuando conoce su fórmula química. Sin embargo, la fórmula química del agua en este planeta es algo mucho más complejo que se reduce como XYZ. Es decir, la fórmula de nuestro agua en esta Tierra es H2O y en esa Tierra es XYZ. ¿Qué pasa?
El significado de ambas cosas no es lo mismo. El significado de agua en nuestra Tierra es un significado que engloba que aquel líquido o sólido o gas esté compuesto de dos moléculas de hidrógeno y una de oxígeno. Mientras que en el otro universo, en Tierra Gemela, lo que implica el significado de agua, lo que significa agua, es un líquido, un gas, un sólido que se bebe, lo que tú quieras, pero cuya fórmula está formada por un X, un Y y un Z. Entonces, la naturaleza es aquí lo que dicta el significado de las cosas. Y por eso el significado de agua en nuestra Tierra y de agua en esta Tierra Gemela no es lo mismo. Por eso no es la misma cosa. Cuando, sin embargo, no tiene que ver tu estado mental. ¿Por qué? Por dos cosas. Porque los dos Oscars, el de Tierra Gemela y el de nuestra Tierra, cuando hablan de agua, hablan de la misma cosa. El estado mental que tienen ellos, su concepto, es exactamente idéntico, porque son exactamente la misma persona. Sin embargo, la cosa en sí no es idéntica, no es la misma. Por lo tanto, en este caso, el significado cambia de una tierra a otra, independientemente de que ellos en su cabeza tengan el mismo concepto, ¿no? Esto es al final una crítica sagaz al internismo. Luego también, otra cosa que prueba esto mismo es que el estado mental del Oscar de 1750 y del Oscar de 2018 no es el mismo. No es el mismo estado mental, porque en 1750 Oscar pensaba una cosa, pensaba que el agua era aquello que se bebe y podía pensar que el agua estaba formada yo qué sé, vete a saber, de fluoruro de no sé qué o de potasio, podría creer que estaba hecho el agua, ¿por qué? No lo sé, podría pensarlo. Y luego, sin embargo, se descubrió más adelante que no, que el agua de hecho estaba formado por una molécula de H2O. ¿Qué pasa? El estado mental de Oscar ha cambiado de 1750 a 2018. Pero el agua ha cambiado la composición del agua. Bueno, algún colgado solipsista o super escéptico te diría, bueno, sí, como tú no lo conocías antes, pero realmente, siendo racionales, el agua era la misma hace 1.000.000 de años, en 1750 y en 2018. Lo único que ha cambiado es nuestra comprensión del agua en sí. Pero porque cambie nuestra comprensión del agua en sí, porque yo sepa que el agua es una molécula de H2O, que hierve a 100 grados, no hace que el significado del agua sea distinto a alguien hace 200 años o a alguien hoy mismo que no sepa todo esto. El agua, sigue siendo la misma cosa. Y aquí es donde reside un poco la gracia de este experimento mental. ¿Dónde reside la gracia de estos experimentos que os estoy empezando a proponer en esta serie dentro de mi sección de filosofía? De que son muy interesantes estos experimentos que te dejan ver con un ejemplo medio racional, con un ejemplo un poco loco, cómo algunas visiones se desmontan de forma lógica, se desmontan viéndolo tú mismo. Me parece muy interesante y me gustan mucho estos autores que son capaces de teorizar una cosa así, porque igual ahora parece fácil de imaginar y lo ver de cajón, pero realmente era tan fácil llegar a esto, era tan fácil proponer un experimento mental tan tajante, con una respuesta tan única y cortante con respecto a otras visiones. Bueno, a mí por lo menos no se me habría ocurrido, pero no sé a vosotros. Decidme en los comentarios qué os parece, decidme si os están gustando estos vídeos, dadle like como el otro si os ha gustado, o por lo menos comentad, ya si entiendo yo si os gustan, si no os gustan. Y pues nada, chicos, espero seguir con esta serie. La semana que viene probablemente os traiga algo tipo el basilisco de Rocco o algo así, que bueno, ya se desliga un poco de la filosofía, pero también me parece algo interesante que traer. Y bueno, esta semana tendréis seguramente otro vídeo de argumentación y un vídeo de mis divagaciones personales en el que me apetecía hablaros de videojuegos. Así que, poco más, chicos. Hasta pronto.